Vamos a concentrarnos principalmente en los tres medios de prueba más importantes, que son la instrumental, la confesión y los testigos. Más importante me refiero a enfrentando lo que es el examen de grado, son las que más se nos preguntan. No se pregunta tanto prueba, pero igual se pregunta, ¿ya? Pero no es un tema frente a los otros temas de procesal que hay, digamos, no es de los más requeridos por los profesores, pero igual se pregunta y por lo mismo igualmente hay que manejar algo solo. Vamos a tratar de hacer un cuadro comparativo. La idea es mirar no solamente la parte conceptual, sino que también ver la oportunidad en que se puede deducir, obviamente el valor probatorio de cada uno, en fin. Vamos a comenzar con los instrumentos. La prueba instrumental, haciendo énfasis en primer lugar que hoy en día la noción de lo que se entiende por prueba instrumental ha cambiado. Antiguamente, por ejemplo, en la época en la que yo estudié, la prueba instrumental era conocida también como la prueba documental. Es decir, documentos, papel. Hoy en día el concepto de prueba instrumental abarca no solamente el papel en sí, no son solamente los documentos propiamente tales, sino que también caen dentro del espectro de lo que es calificado como prueba instrumental todo medio de prueba electrónico, grabaciones, videos, fotografía. Vamos con algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es un instrumento público? Conocido también como instrumento auténtico. La palabra auténtico para estos efectos se hace símil de la palabra público. Ante otorgado con las solemnidades si las requiere y ante autoridad pública. ¿Ya? Funcionario competente. Ya, hay definición legal. Instrumento público o auténtico está definido por el 1699 del Código Civil. Es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Se puede ver que es un concepto bastante abierto porque dice, por ejemplo, solemnidades legales, pero no dice cuáles, o dice por el competente funcionario, pero tampoco indica cuál. Todo eso debido a que cada instrumento público tiene sus propios requisitos, sus propios funcionarios. Por ejemplo, ¿qué ejemplos de instrumentos públicos conoce? Ya, la escritura pública, sí, el más común se podría decir, o por lo menos el más importante para efectos del estudio, pero ¿qué otro? Un certificado de nacimiento. ¿Qué otro ejemplo de instrumento público? ¿No? ¿Pero cuál mandato? ¿Cómo un mandato? Sí, pero es por escritura pública, en ese caso sería la escritura pública el instrumento público. ¿Pero cuáles? ¿Pero cuáles, por ejemplo? Sí. ¿Y por qué se complican tanto? La cédula de identidad es un instrumento público. La licencia de conducir es un instrumento público. El pase escolar es un instrumento público. Una sentencia judicial es un instrumento público. Ya que hablaron del certificado de nacimiento, entonces una partida de matrimonio, un certificado de defunción, un acta extendida ante el oficial del registro civil. Hay muchos instrumentos públicos. Pasaporte.
Entonces, complicarse con un documento extranjero apostillado, yo creo que es complicarse en demasía. ¿Tiene como el valor de...? Depende, ahí te vas a meter en un tema que es re complejo, que es el valor que se le da en derecho internacional a los instrumentos públicos que tienen la calidad pública en un país, si la tienen en el B o no la tienen. Y ahí te vas a los primeros artículos del Código Civil, al título preliminar. Entonces tienes que distinguir ahí entre el valor probatorio, la autenticidad y los requisitos de fondo para ver si acaso se cumple uno, se cumple el otro o no. Pero por eso les digo, de repente esto pasa con los alumnos, que los alumnos son los que complican sus exámenes de repente por cosas como esta. Entonces traten de simplificar, si tienen instrumentos públicos mucho más a mano. Obviamente el primer ejemplo que hay que dar es la escritura pública, en eso estamos claros porque es como el gran ejemplo. ¿Y qué es la escritura pública? Definida por el 403 del Código Orgánico de Tribunales, es aquel instrumento público otorgado por el competente notario, instrumento público otorgado por el competente notario, e incorporado a su protocolo. Eso es la escritura pública, que es un tipo de instrumento público. Todos me imagino que a esta altura tenemos claro ya que instrumento público y escritura pública no son términos sinónimos. Hay una relación de género-especie entre uno y otro. Obviamente toda escritura pública es un instrumento público, pero a la inversa no, como ya está demostrado. Por ejemplo, un certificado de nacimiento es un instrumento público, pero esa no es una escritura pública, porque no emana del notario y tampoco está agregada al protocolo notarial. ¿Significa esto entonces que todo documento que emane de una notaría es un instrumento o una escritura pública? No necesariamente. Uno puede llevar un instrumento privado, por ejemplo, a protocolizar. ¿Qué significa protocolizar? Protocolizar simplemente implica agregar un documento al final del registro del notario. Al final del registro del notario. ¿Ah? Mejor decir instrumento público. No, porque uno puede protocolizar todo tipo de instrumentos. Pero en el registro de instrumentos públicos, si dice el notario y alguien lo entiende y hay varios registros. Es que el repertorio es el registro del notario. ¿Ya? Porque si decimos registro de instrumentos públicos, podemos incurrir en el error de creer que si yo protocolizo un instrumento privado, lo transformo en público. Y no es así. Un instrumento privado que es protocolizado sigue siendo instrumento privado y sigue teniendo el mérito probatorio de un instrumento privado. El hecho de protocolizar en ningún caso transforma a un instrumento privado en instrumento público. ¿Cuál es el afán de la protocolización entonces? ¿Para qué diablos voy a protocolizar un instrumento si es que el valor probatorio no se va a ver alterado? Si es que tampoco lo voy a transformar en público, ¿qué sentido tendría protocolizar? No. La fecha, exactamente. El protocolizar le otorga al instrumento fecha cierta. ¿Significa agregar el documento al final de qué? ¿Ah? ¿Al final de qué? Al final del registro o del protocolo, digan. Lo que hace que no quise ocupar la palabra protocolo dentro del concepto de protocolización, porque es una repetición que al profesor le puede parecer como que estamos dándonos vuelta en lo mismo. Como decir que la posesión consiste en poseer una cosa y uno dice ya, pero estamos dándonos vuelta en lo mismo. Entonces. Ya. La gente sigue preguntando mucho por el grupo sobre el tema de las interrogaciones. Ya les dije que estábamos en clase, pero siguen preguntando igual, entonces voy a hacer un pequeño paréntesis, ya para que no sigan llegando mensajes sobre el tema de las interrogaciones. Las interrogaciones las tienen que pedir con cierta anticipación, lo que no es fijo, o sea, no es que yo les diga un mes antes, una semana antes, pero empleen el sentido común. No me pueden llamar hoy día para decirme, profesor, me quiero interrogar mañana. A menos que yo pueda, pero ahí quedamos sujetos a que yo les diga, déjenme ver mi horario y veamos. La idea no es que pidan interrogaciones de forma esporádica, la idea es que ustedes tomen sus interrogaciones cuando ya tengan claro cuándo van a rendir su examen. La idea es que tengan una interrogación por semana. Entonces, cuando ustedes ya tengan la intención de entrar en un ritmo de interrogaciones, ahí es mi recomendación que ahí las tomen. No tomar una hora así por si acaso, a ver cómo me va, aunque yo voy a dar el examen de grado en septiembre, pero quiero interrogarme hoy día.
yo entiendo que tal vez interrogarse hoy día serviría para ver si están estudiando bien, pero al final del camino no les sirve de mucho, porque cualquier cosa sobre la que yo las interrogue hoy, tengo que volverlo a interrogar después, porque que lo sepan en marzo, no hay ninguna seguridad que en septiembre lo vayan a saber. Entonces mi consejo es siempre el mismo: guarden las interrogaciones para el final. ¿Hasta cuándo las pueden tomar? No tiene plazo. Hay gente del año 2015 que todavía me está pidiendo las interrogaciones ahora. O sea, no prescriben. Yo se los dije el primer día de clases. Las pueden tomar aunque el curso ya haya terminado, y las pueden tomar cuando las quieran tomar. Mientras yo esté vivo, claramente, si llegan en el 2020 a tomar la interrogación, en el 2030, ahí están las interrogaciones. Yo tengo registrado quiénes se han interrogado, quiénes no, y eso. Si ya dieron su examen y no usaron las interrogaciones, y por ende ya no las necesitan, se pierden. No se las pueden traspasar a otra persona, tampoco las pueden descontar del curso. Por eso yo no me interrogué, así que me tienen que reembolsar una parte. No. Las interrogaciones están ahí, son el derecho que ustedes tienen. Si las usan o no las usan, ya queda entregado a ustedes. Ya. Como que alguien me dijese: profesor, me tiene que reembolsar todo el curso porque aprobé mi examen, pero no estudié su material. O nunca fui a sus clases. Entonces, por eso le digo, son cuestiones de sentido común, ¿ya? Es como pretender, volviendo al ejemplo del restaurante, no voy a pagar la comida porque no me la comí. Ahí está, cómetela, ¿ya? O no voy a pagar la entrada al cine, devuelvo la plata porque me quedé dormido y no vi la película. ¿Sí? Es la misma lógica, ¿ya? Devuélvame la plata a la universidad porque no aprendí nada. Bueno, no aprendió nomás, pero ahí está, pues sí. Entonces, eso. Ahora, ¿pueden intercambiar interrogaciones por audios? Sí, pueden hacerlo. Pero si es un audio que yo no tenga, me tienen que dar tiempo para que lo prepare. No pueden pretender pedirme un audio sobre, qué sé yo, el juicio de divorcio en Argentina, y profesor, no necesito hoy día a las 2 de la tarde. No, pues si yo necesito tiempo para prepararlo, para preparar un audio, tengo que simular que estoy en clases además, porque requiere, no es que yo me ponga a hablar frente al computador, porque si no voy a hablar muy rápido. Yo tengo que hacerlo pausado, como si fuese una clase. Entonces es una cuestión que a mí por lo menos me toma tiempo, porque tengo que prepararla, tengo que hacer los esquemas en la pizarra, porque además de hacer el audio, preparo el video también para referencia mía. Así que es eso. Si el audio yo ya lo tengo, se los mando de inmediato, como lo ha hecho alguna gente ya que me ha pedido audio de tal o cual tema y yo ya se los he enviado porque los tengo. ¿La duración es regular? ¿De qué? ¿De la información? Depende cómo esté el alumno, ¿no? Porque el alumno de repente a los 10 minutos yo lo mando vuelta a su casa. Y ahí no se la cuento. Si hago eso, no se la cuento. Le digo, hagamos cuenta que no viniste, ¿no? Pero de repente llegan tan mal preparados o llegan por cumplir nomás. Y llegan y se sientan: profesor, vine igual, pero no estudié nada, entonces ahí los mando vuelta a su casa, ¿no? Porque van a perder una interrogación. La idea es que les sirva. Es como que nunca tiene otro, como por ejemplo yo le digo: ya, esta semana lo voy a trabajar sobre este tema, Sí. o voy a trabajar lo que quiera. No. O sea, la idea es programar juntos el tema. Ah, ya. No, porque es que yo llegue, hoy día se me Voy ocurrió a a mí. preguntar todo. Va a llegar el momento en que sí, cuando estemos simulando exámenes ya. Ahí sí van a quedar ustedes entregados que se les pueda preguntar cualquier cosa. ¿Ya? Esto yo lo pensaba conversar al final de la clase, ¿ya? Pero para que no sigan llegando los mensajes ahí y no me estén interrumpiendo a mí de la concentración de la clase, por eso dije ya, mejor veamos la video. Salgamos el paréntesis, al final igual voy a volver a conversar algunas cosas de la interrogación y del curso, para que las tengan claras. Ya, ¿qué es un instrumento privado? Sabemos ya lo que es un instrumento público, lo que es la escritura pública. ¿Qué es un instrumento privado? Es todo medio permanente, que deja constancia de un hecho. Sin cumplir con los requisitos de un instrumento público. Sin cumplir con los requisitos de un instrumento público. Antiguamente uno decía que el instrumento privado era todo escrito o algo parecido. Como les he dicho, hoy se habla más bien de medios permanentes. La permanencia está dada porque una grabación, y no pensemos en que todo puede ser alterado, porque con esa lógica también los escritos pueden ser alterados. La idea es que, al menos en los medios convencionales, una grabación deja constancia de algo que se dijo y ya no se puede borrar, o sea, cambiar, igual puede borrarlo, no me refiero a eso, tal como podemos tomar un papel y quemarlo.
pero ahí queda de forma permanente lo que se ha dicho. El video también es un registro permanente. Una fotografía es un registro permanente. Una escrituración es un registro permanente. Hacia allá apunta un poco el concepto. Ya, estos son los conceptos básicos de instrumentos entre públicos y privados. Veamos ahora, siguiendo en la prueba instrumental, cuál es la oportunidad para presentarla. Vamos bien, y aquí vamos a dividir entre materia civil y materia penal. En materia civil tenemos las siguientes oportunidades. Esto es una recapitulación también de cosas que ya hemos visto. Letra A, como medida prejudicial. En ese caso, calificada como medida prejudicial probatoria, está la alternativa de solicitar que se acompañen instrumentos. Letra B, se pueden acompañar conjuntamente con la demanda. Se les denomina instrumentos fundantes, que creo haberles dicho también en alguna clase que ya no son obligatorios como lo fueron en alguna oportunidad, donde uno al demandar tenía que acompañar instrumentos que fundaran la demanda. Hoy igual se acompañan, pero no es obligatorio hacerlo. Letra C, el juicio en primera instancia hasta vencido el término probatorio. O sea, yo podría presentar instrumentos luego de demandar en cualquier momento. Puedo presentar instrumentos en la conciliación, puedo presentar instrumentos obviamente durante el término probatorio, pero una vez que el término probatorio expira, hasta ahí precluye la oportunidad de presentar instrumentos. Letra D, en segunda instancia se pueden presentar instrumentos hasta la vista de la causa. Y letra E, a no olvidar que también se pueden presentar instrumentos como medida para mejor resolver. En este último caso es a iniciativa del tribunal, no lo olviden, es el tribunal el que propone, ordena la medida para mejor resolver y uno en cumplimiento de ella acompaña el instrumento que el propio tribunal ha pedido que se acompañe. Todo esto en materia civil. En materia penal. ¿Sí? Sobre el último punto de como medida para mejor resolver, me acuerdo que usted había mencionado que solo podían ser aquellos instrumentos que ya se hubieran presentado. No, esos son los testigos. Los instrumentos no tienen esa limitación. ¿Qué pasa en materia penal? Vamos a distinguir, para ordenarnos en materia penal, las tres etapas del juicio penal para ver cómo en cada una de ellas se podrían acompañar instrumentos. Vamos bien. Etapa de investigación. Durante la etapa de investigación, todos los instrumentos son agregados a través del Ministerio Público. Las partes pueden presentar instrumentos, pero quien los agrega formalmente como parte de la investigación es el Ministerio Público. El juez de garantía no puede él decidir qué pruebas agregar, debido a que él no investiga. El único momento durante la etapa de investigación en que el juez de garantía podría ser relevante para la prueba instrumental es para autorizar una incautación. Se van a incautar documentos, ahí sí que el juez participa porque una incautación solo puede llevarse a cabo previa autorización del juez de garantía. Pero es más bien por la orden de incautación, no porque el juez de garantía diga qué instrumentos se van a incautar. No olviden que todo lo que vulnere las garantías fundamentales debe realizarse previa autorización del juez de garantía.
e incautar lo que sea, es una clara vulneración a las garantías fundamentales de la Constitución. En la etapa preparatoria o etapa intermedia, acá los documentos se acompañan en los escritos respectivos. No olvidemos que la etapa intermedia es la etapa que mayor volumen de escrito tiene, el escrito de acusación, el escrito de demanda, el escrito de acusación particular, en fin, y en dichos escritos se van a ir acompañando las pruebas instrumentales pertinentes. Sin perder de vista que si ya estamos en la audiencia de apertura o audiencia preparatoria, también durante la audiencia se pueden presentar instrumentos. En la tercera etapa, en la etapa de juicio, la historia cambia levemente. Porque la etapa de juicio, como regla general, la etapa de juicio no es para presentar prueba, es para rendirla. O sea, yo en la etapa de juicio, yo no aparezco con un instrumento nuevo. Yo tengo que aparecer para rendir la prueba que ya fue ofrecida y detallada en las etapas anteriores. La excepción está dada por la posibilidad de acompañar instrumentos aclarando que la parte que los presenta solo de forma reciente tuvo acceso a ellos. O sea, no sabíamos de la existencia de tales o cuales instrumentos antes, sino recién ahora, y se solicita ahí la autorización para acompañarlos durante la audiencia de juicio, pero eso es excepcional. La audiencia de juicio en el fondo no es para presentar la prueba, sino que para rendirla. Ya, sigamos. Valor probatorio de los instrumentos. Vamos a distinguir acá nuevamente entre materia civil y materia penal. Materia civil y materia penal. En materia civil, distingamos este instrumento público. Partamos con el público. ¿Qué valor probatorio tiene en materia civil el instrumento público? Vamos bien. Hace plena fe respecto de las partes y de terceros de lo siguiente. Letra A, del hecho de haberse otorgado. Letra B, de la fecha. Letra C. Letra C, de haberse efectuado las declaraciones que en él constan. No de que las declaraciones sean reales, sean verdaderas, sino que si la escritura dice que las partes declararon que el cielo es azul, hace plena fe de que las partes declararon eso. Ahora, si el cielo es azul o no es azul, esa es otra historia. Pero usted no puede luego venir a discutir que usted dijo tal o cual cosa en la escritura, porque si la escritura dice que usted hizo esta declaración, usted la hizo. Es que no es cierto lo que dije, esa es otra historia. Pero usted no puede venir a decirnos que usted no dice lo que la escritura señala que usted sí dijo. A eso nos referimos. Letra D. También hace plena fe de lo que declara el funcionario, de acuerdo a lo que él ha percibido.
O sea, si la escritura dice, comparece ante mí Juan González Pérez, entonces eso es cierto, que compareció ante el notario Juan González Pérez, ¿ya? Por último, letra E. Respecto de la veracidad de las declaraciones, no hace plena fe, sino que constituye solamente presunción judicial. O sea, se presume que lo que la escritura dice es veraz, pero es cuestionable por otros medios de prueba. Sigamos. Valor probatorio ahora de instrumento privado emanado de las partes o emanado de parte. El instrumento privado que emana de alguna de las partes en el juicio. Hay que distinguir. Si está reconocido, tiene el mismo valor que un instrumento público. Si no está reconocido, no tiene valor. Instrumento privado emanado de terceros. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene un instrumento privado emanado de terceros? La verdad es que no tiene valor, a menos que el tercero pueda concurrir como testigo para refrendar el instrumento. Pero ahí el valor pasa a ser el valor de una prueba testimonial y no de una prueba instrumental. Ya. ¿Qué pasa en materia penal? ¿Qué valor probatorio tienen los instrumentos en materia penal? ¿No? Todos son iguales. En materia penal son todos iguales. La ley no les da valor probatorio, porque en materia penal la prueba se percibe de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Entonces no es necesario que la ley sea quien le otorga valor probatorio a los instrumentos. El juez ponderará el mérito probatorio que le da a cada instrumento, sea público o sea privado, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Ya. Por último, para terminar con los instrumentos. ¿Cómo se acompañan en el juicio? Distingamos nuevamente materia civil y materia penal. En materia civil, letra A, instrumento público, esto es cultura general, ¿cómo se acompaña el instrumento público? Con citación. Letra B, instrumento privado emanado de las partes,
¿Cómo se acompañan? Bajo apercibimiento. De que si no quedan objetados se tendrán por bla, bla, bla. Y letra C, el instrumento privado emanado de un tercero, ¿cómo se acompaña? No, con citación. Con citación. O sea, se acompañan con citación al fin y al cabo los instrumentos públicos y los privados que emanan de terceros. En materia... ¿Perdón? ¿Qué cosa? Con citación se refiere Claro. a Materia penal. ¿Cómo se acompañan los instrumentos en materia penal? No se regula la forma. No hay una forma predeterminada de acompañarlos. Lo que sí, todo instrumento que sobreviva y llegue a la etapa de juicio oral, en la etapa de juicio oral todo instrumento debe ser exhibido. Porque además tienen que leerse íntegramente. ¿Por qué digo que haya sobrevivido al juicio, a la etapa de juicio? Porque no olviden que durante la audiencia preparatoria se va descartando prueba. Se va dejando solo la prueba que resulte pertinente para los efectos del juicio. Cuando dice debe ser exhibido, es lo mismo cuando le dicen incorpórelo, Incorpore los que lo acompañan a la carpeta. cuando lo hacen de esto que lo hagan oral. No es lo que Claro, exhibir, claro. que es No, oral. exhibir es mostrar. Y si es en la audiencia, incorporar es leer, para que quede incorporado en el registro de la audiencia. Bien, cambiemos de medio de prueba, dejemos los instrumentos de lado, vamos a la confesión. Profesor, una consulta. ¿Sí? Cuando dijo que los instrumentos privados no tenían valor, Cuando no están reconocidos, Claro, eso cuando se reconoce un juicio o cuando lo reconocen la... cuando se desconoce, o sea que la parte contraria desconoce el instrumento y luego tú vas a todo lo que es el cotejo de letras, por ejemplo, porque el proceso es largo. Tú presentas un instrumento privado, la otra parte puede desconocerlo, se va a generar un incidente en que el tribunal va a tener que mediar para ver si el instrumento realmente emanó o no emanó de la contraparte. Y si eso arroja como resultado que el tribunal concluye que el instrumento no emana de la parte, no vale como medio de prueba. O sea, a priori un contrato privado no sería medio prueba, a menos de que sea reconocido. Claro, o que el tribunal lo mande tener por reconocido. Porque tal vez tú dices, ahora es mi firma, y el tribunal luego del análisis, porque la parte que presenta el instrumento exige cotejo de letras, y el tribunal y el cotejo de letras arroja que sí es la firma, entonces sí se tiene por reconocido. No es que sea reconocimiento voluntario, nada más, porque no tendría sentido. Bastaría que yo dijera, yo no celebré nunca ese contrato, o esa no es mi firma, o yo nunca estuve ahí, y con eso te libras del título. Ahora, claro, uno observa la precariedad que tiene un instrumento privado, y es por eso que lo recomendable es, sobre todo en contratos que tengan cierta envergadura económica, nunca actuar sobre la base de instrumentos privados. Siempre actuar sobre el instrumento público, que es el que deja mucho mayor mérito probatorio al fin y al cabo. Bien, la confesión. Tenemos varias definiciones que podemos dar, no nos vamos a llenar de definiciones, vamos a quedarnos con una. Ustedes pueden cambiarla por otra si quieren, todo esto debido a que no hay concepto legal de confesión. Es el reconocimiento hecho por una de las partes, reconocimiento hecho por una de las partes, sobre hechos que la perjudican en juicio. La idea de la confesión, me imagino que todos lo entienden, es que uno tiene que declarar sobre hechos que lo perjudican. Yo confieso que pagué toda la deuda, eso no es una confesión. Ya eso no sirve para nada. Confesar tiene que ser que yo declaro algo que me juega en contra. Esa es la gracia de la confesión. Yo confieso que yo no he pagado lo que debo. Esa es una confesión, porque el hecho confesado va en mi contra, va en mi perjuicio.
Confesar que yo soy bueno y que nunca hice nada, eso no es confesión. Ahora bien, oportunidad para la confesión. Vamos bien. En materia civil y en materia penal. En materia civil vamos bien. Número 1, antes del juicio. En este caso como medida prejudicial. Número 2, durante el juicio en primera instancia, desde la contestación de la demanda hasta el vencimiento del probatorio. Número 3, durante el juicio en segunda instancia, hasta la vista de la causa. Y número 4, como medida para mejor resolver. En materia penal, no hay oportunidad. O sea, la confesión podría operar en cualquier momento. No está predeterminada la oportunidad procesal para confesar. Y en el caso de la medida de mejor resolver en materia civil, ¿sería lo mismo? ¿También puede ser en cualquier momento? ¿Qué cosa? ¿Para absolver posiciones? No, en el caso de materia civil, Sí. como medida para mejor resolver, ¿también puede ser en cualquier etapa? No, pues en la etapa de las medidas para mejor resolver. Si las medidas para mejor resolver tienen su espacio procesal propio, que es desde la citación a oír sentencia hasta la dictación de la sentencia. Ya. Valor probatorio de la confesión. Nuevamente distinguimos en materia civil y materia penal. En materia civil, distinguimos además entre confesión extrajudicial y confesión judicial. La extrajudicial, ¿qué valor tiene? Veamos, si se hizo por escrito, si yo fui, por ejemplo, a una notaría y dije, confieso que hice tal cosa, en ese caso el valor probatorio es el del instrumento, ¿ya? Porque al fin y al cabo, si yo acompaño un documento al tribunal donde digo, mire, aquí mi contraparte ha confesado los hechos que yo le imputo, en el fondo lo que yo estoy haciendo ante el tribunal no es presentar una prueba confesional, estoy presentando una prueba instrumental, y por lo tanto solo se va a tener al valor que tenga el instrumento en sí. Ahora, si la confesión fue hecha fuera de juicio, de forma verbal, por ejemplo, yo estoy acá en clase y les digo a ustedes, ¿saben qué? Confieso que yo a la Universidad Central le quedé debiendo 3 millones de pesos. Esa confesión extrajudicial hecha de manera verbal, ¿qué valor probatorio tiene? Así como así ninguno, a menos que se pueda refrendar por testigos, que ustedes vayan al juicio y ustedes testifiquen que me oyeron decir que yo debía dinero.
Pero en ese caso el valor probatorio es el de una prueba testimonial. O sea, al fin y al cabo, la confesión extrajudicial no tiene valor como confesión. Servirá como instrumento si se hizo por escrito, o servirá porque hay testigos que escucharon la confesión verbal y puedan participar como testigos en el juicio. Confesión judicial, que es la que se produce dentro del juicio. Provocada por el trámite denominado absolución de posiciones. Vamos bien. Sobre hechos propios. Plena prueba. Con la particularidad de que no admite prueba en contrario. De ahí la expresión a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora, sobre hechos de terceros, y no me refiero a que yo llegue a confesar y yo diga vengo a confesar, Juanito le pegó a Mario. No, porque eso es una prueba testimonial la que yo estoy rindiendo hoy. La idea es que yo al confesar involucre a terceros. Cuando yo confieso y digo efectivamente yo pagué la deuda, yo debo el dinero. No lo he pagado porque tal o cual cosa y resulta que el dinero lo aposté jugando en las carreras de caballo con mi amigo Juan. Entonces involucré a un tercero en mi confesión. ¿Qué pasa sobre hechos de terceros? La ley dice que también constituye plena prueba. Pero admite prueba en contrario. O sea, tanto sobre hechos propios como sobre hechos de terceros es plena prueba. La diferencia está en que sobre hechos propios no admite prueba en contrario, sobre hechos de terceros sí admite prueba en contrario. Materia penal. Volvemos a la misma historia en cuanto a que el valor probatorio lo da el tribunal porque se rige por las reglas de la sana crítica. Pero atención, es importante entender que la ley prohíbe que una persona pueda ser condenada solo sobre la base de su confesión. Si la única prueba que tenemos en contra de Juan es que él confesó haber cometido el delito, no se le puede condenar. La confesión tiene que ir acompañada de otras pruebas que refrenden ese hecho. Testigos, o conocida también como prueba testimonial. ¿Qué son los testigos? Tampoco tienen definición legal, también hay una gran variedad de definiciones. Vamos a decir, dentro de las varias que hay, que el testigo es, o son, mejor dicho, los terceros extraños al juicio, que declaran respecto de hechos relevantes
sobre los que han tomado conocimiento. Sobre los que han tomado conocimiento. ¿Cómo tomaron conocimiento? Para efectos del concepto no importa, ¿ya? Ahora, el cómo tomaron conocimiento va a importar para luego determinar el mérito probatorio. Así hay testigos presenciales, hay testigos de oídas. No es lo mismo que yo tomé conocimiento porque vi los hechos, yo estaba ahí, a que yo tomé conocimiento porque un amigo me contó lo que había pasado. Porque el primero es un testigo presencial, yo vi cómo Juan atropelló a María. El segundo es un testigo de oídas. Yo no vi a Juan atropellar a María, pero a mí me contaron cómo fue. Y yo declaro sobre lo que a mí me dijeron. Entonces, es distinto el mérito probatorio que tendrá uno y otro. Oportunidad procesal para rendir prueba testimonial. Distingamos materia civil, materia penal. Materia civil. Número 1, como medida para mejor resolver. Número 2, en juicio, en primera instancia, se ofrece y se rinde dentro del término probatorio. Yo no estoy contando antes quiénes van a ser los testigos. En materia civil está la oportunidad procesal para acompañar la lista de testigos, dependiendo del tipo de juicio, eso varía, pero por ejemplo en un juicio ordinario es hasta los 5 primeros días del término probatorio, ahí se presenta la lista de testigos y rinden sus declaraciones también dentro del término probatorio. De ahí, como lo vimos, la necesidad de que si un testigo no puede declarar dentro del término probatorio, podamos extenderlo por uno extraordinario o por uno especial. El punto está en que ya expirado el término probatorio, ya no puede declarar un testigo y tampoco puede declarar antes. Número 3. Pueden también los testigos declarar como medida para mejor resolver. ¿Dije medida para mejor resolver? Sí, pero Ah, no, me equivoqué, entonces no, número 1 es como medida prejudicial. Dije para mejor resolver, creo. No, número 1 es como medida prejudicial. Estamos yendo siempre como en orden temporal. Número 1, medida prejudicial. Número 2, en juicio, de la forma que hemos descrito recién. 3, medida para mejor resolver. Alguien preguntará, bueno, y en segunda instancia, porque todos los demás medios anteriores hablamos de la segunda instancia. En segunda instancia no hay prueba testimonial, a menos que sea como medida para mejor resolver. No olviden que las medidas para mejor resolver son de las 2 instancias. Entonces ahí aparece en segunda instancia la posibilidad de que declare un testigo como medida para mejor resolver. Pero no tienen oportunidad de declarar propia. Esto debido a que en segunda instancia no hay término probatorio. Dense cuenta que, creo habérselos dicho, la prueba testimonial es la que está más vinculada con el término probatorio. Porque todos los otros medios de prueba se pueden presentar en cualquier momento. Y como lo dijimos, yo puedo estar acompañando instrumentos, hasta en la demanda puedo acompañar instrumentos. Pero los testigos declaran en el término probatorio, no pueden estar declarando antes. Y de hecho, si yo en la demanda, un abogado inexperto, en la propia demanda señala, en un otro sí, es mi deber, yo presento tal y tal testigo, eso no sirve de nada, porque igualmente tendrá que acompañar la lista de testigos cuando procesalmente corresponda. Probablemente la resolución del tribunal será, qué sé yo, al tercer otro sí, estése a la oportunidad procesal respectiva, o solicítese cuando corresponda, o algo parecido, ¿ya? Porque no se saca nada con empezar a nombrar testigos de forma anticipada. ¿Ya? Todo esto en materia civil. En materia penal, en la etapa de investigación, el fiscal puede citar a todos los testigos que estime pertinentes para que declaren, para ir develando los hechos investigados.
Si un testigo no quiere concurrir a declarar, se le puede compeler por medio de la fuerza. Esto último es a través del juez de garantía. Pero dentro de las diligencias de investigación que realiza el fiscal está la posibilidad de que él pueda citar a testigos para que declaren. Ahora, en la audiencia preparatoria, se va a determinar qué testigos van a rendir su prueba durante la etapa de juicio. Esto lo conversamos también. No olviden que las partes en sus escritos debieron presentar sus listas de testigos y esa es la audiencia preparatoria donde vamos a depurar qué testigos realmente van a declarar en la audiencia de juicio y cuáles no. No olvidemos en todo caso que en la audiencia preparatoria podrían declarar testigos. No es lo común, porque la prueba debe rendirse en la audiencia de juicio. Pero podrían declarar los testigos en la audiencia preparatoria cuando se demuestre que dichos testigos no podrán declarar posteriormente. Yo tengo un testigo que se va de viaje por 5 años al África, entonces se puede pedir que declare ahora en la audiencia preparatoria. Pero son situaciones que suponen que el testigo no podrá luego declarar en la audiencia de juicio. Para cerrar el tema desde el punto de vista penal, de más está indicar que es en la audiencia de juicio donde todos los testigos debieran declarar. La audiencia de juicio donde se va a rendir la prueba testimonial. La prueba testimonial. Pueden declarar testigos no ofrecidos previamente. Puede aparecer en la audiencia de juicio el testigo sorpresa que aparece en las películas siempre. Puede solo cuando la parte que lo presenta demuestre haber ignorado la existencia del testigo previamente. Y uno queda entregado a que el tribunal acepte, acoja la declaración del testigo. Es típica escena de película gringa de juicio donde aparecen con un testigo al final. Y todos quedamos esperando a ver si el juez va a autorizar o no a que declare el testigo. Sí. Si un testigo no declara en esa audiencia de juicio? ¿Perdón? ¿Qué le sucedería a un testigo que no declara en la audiencia de juicio? Es que se les compele por medio de la fuerza pública para que declaren. Si no declaran, no declaran, no. Va a depender de en qué sentido haya sido citado a declarar. Generalmente tú llevas a testigos que sabes que van a declarar. Y si tienes el temor de que alguno no declare, tienes que pedir apercibimiento, un arresto o algo para que el tipo vaya. No se comete ningún delito, no hay nada por el estilo. Profesor, Sí. en cuanto a materia civil, de los 3 tipos o medios de prueba, da lo mismo si es en juicio ordinario, sumario. Claro, estamos generalizando. Hay juicios especiales que tienen reglas especiales, claro está. Pero lo que hemos dicho es para generalizar en juicio ordinario, sumario, los juicios grandes. Ya. ¿El ejecutivo cambia más la...? En ejecutivo cambia, pero no cambia tanto tampoco. Bien. Valor probatorio. Vamos bien. Materia civil y materia penal. Vamos viendo las reglas en materia civil. Regla número 1. Testigos de oídas. Solo sirve de base para una presunción judicial. Es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron. Solo sirve de base para una presunción judicial. 2. Declaración de un testigo. 1. Un testigo presencial. Presunción judicial. No base de presunción, sino que presunción judicial. Número 3.
o más testigos presenciales. Contestes, o sea que estén de acuerdo. Que den razones de sus dichos. Y que hayan sido legalmente examinados. Con todos esos requisitos, podrá constituir plena prueba. Y decimos podrá porque quedará entregado al criterio del tribunal. No es que sea plena prueba, no es que no lo sea tampoco, podrá constituir plena prueba. Regla número 4, creo. Si hay contradicciones entre los testigos de una parte y los testigos de la otra, se deben preferir. ¿Qué se prefiere? Ya, los que estén mejor preparados, los que demuestren conocer de mejor manera los hechos, o sea, no importa inicialmente la cantidad. No es que gana el que presenta más testigos, sino que los testigos que estén mejor preparados. Ahora, si están igualmente bien o mal preparados, no logramos percibir como tribunal que los de una parte estén mejor preparados que los de la otra, ahí recién va a predominar el mayor número de testigos. ¿Quién presentó más testigos? Y si de acuerdo a ese criterio no se puede dilucidar tampoco, el hecho lisa y llanamente se tiene por no probado. Una última regla, la quinta me parece. Cuando un testigo declara en contra de la parte que lo presenta, ¿qué sucede en ese caso? Yo llevo a mi testigo preparado ahí para que diga que yo estaba con él el día del crimen. Yo no estaba en el lugar del crimen, yo estaba con mi gran amigo Juanito. Y yo le digo, Juanito. Y Juanito va en el tribunal, se pone nervioso y termina declarando que él no estaba conmigo. O sea, el testigo declara en contra de la parte que lo presentó. ¿Qué sucede en ese caso? No, la declaración vale, pero para todos los efectos legales se tiene el testigo como presentado por la parte contraria. Es para que no se use como antecedente, para que no digan, mira, tú presentaste tu testigo y tu testigo declaró en tu contra. Sino que si Juanito declaró en contra mía, Juanito se mirará como un testigo que fue presentado por la otra parte y no por mí, para evitar que se pueda utilizar como argumento en la sentencia y se le dé mayor valor probatorio a un testigo que claramente fue presentado por la parte A y declaró en contra de la parte A, o sea, y queda como en evidencia que la parte A es culpable. Para no caer en esa paradoja, se mira como presentado por la parte contraria. Todo esto en materia civil. Materia penal. Como ya está dicho previamente, en materia penal, el valor probatorio quedará determinado por las reglas de la sana crítica. Si es que no hay tampoco un valor probatorio predeterminado. Bien, ahí tenemos los tres grandes medios de prueba entonces, que son los más preguntados además. Es bien mecánico el tema aquí, como todo procesal en general, que es más mecánico que de ir relacionando instituciones. Ya.